Capítulo 116. Liem ya había matado a 6 de los meadores. Después de todo, eran objetivos fáciles. Ahora, centró su atención en los borrachos que aún merodeaban por el campamento. Solo el tesoro estaba custodiado por hombres competentes que no abandonaban sus puestos ni se entregaban a la bebida. Liem se acercó a la pequeña hoguera donde dormían los guardias. Con su atuendo cambiado, se mezcló con ellos, especialmente con la capucha de cuero que oscurecía su rostro. Los hombres dormidos ni siquiera se movieron cuando Liem les cortó la cabeza con un rápido corte de su espada. Los demás estaban demasiado borrachos para saber lo que estaba pasando. Antes de que pudieran darse cuenta, su visión se oscureció. Liem limpió constantemente una pequeña sección de la base, dejando 16 muertos a su paso. Continuó hacia las viviendas donde dormían los hombres. A pesar de su profesionalismo y capacidad para adelantar a una caravana real, fueron descuidados a la hora de protegerse durante el sueño. Están subestimando a los reales, pensó Liem mientras mataba a cada durmiente con un corte instantáneo en la cabeza. Si se enviara un solo guardia poderoso, todo este lugar sería aniquilado instantáneamente. Pero prefirieron dejarme hacerlo a mí. Bastardos locos. Un macabro rastro de cuerpos siguió a Liem mientras mataba a otros 27 hombres, sumándose a los 16 anteriores. En menos de 5 horas, 43 hombres yacían muertos y Liem salió ileso. Supongo que son todos los débiles, pensó Liem. A continuación trabajaré en la tesorería. A.C. Randall está guardado en una de esas casas más grandes que hay más arriba, pero lo dejaré para el final. Los cazadores que había matado habían mencionado que Randall tenía un hechizo de rango 4. Los hechizos de esa naturaleza requerían fuertes centros de poder para expresar todo su potencial. Un mago de rango 1 no podría ejecutar un hechizo de rango 4 en todo su potencial, tenía que haber una disparidad similar o al menos cercana entre ellos. Por eso Liem no tenía demasiado miedo. Subió al edificio frente a la tesorería y observó cómo los 3 guardias permanecían como estatuas, sin pestañear y listos para cualquier amenaza. Pero la presencia de Liem estaba oculta para ellos, lo que le permitió dar la vuelta y subir al techo del tesoro justo encima de ellos. Cadenas oscuras crecieron de sus manos y con un ágil salto, 2 Umbral Needles dispararon a los guardias izquierdo y derecho mientras Liem caía encima del intermediario con sus cadenas fuertemente enrolladas alrededor de su cuello. Las agujas oscuras atravesaron los cuellos de los 2 hombres y explotaron en un gas nocivo que les estropeó la cara y les cortó el aliento. Pero tenían la experiencia suficiente para resistir el dolor y alejarse arrastrándose. El intermediario no tuvo tanta suerte. El estrangulamiento de Liem en su cuello se hizo más fuerte a cada segundo, aplastando su tráquea y succionándole la vida. «Estamos bajo ataque», gritó uno de los hombres con una aguja en el cuello mientras se alejaba arrastrándose desesperadamente. «Maldita sea». No perforó lo suficientemente profundo. Esas palabras ahogadas atravesaron el aire y despertaron a toda la base, incluido el jefe. Salieron de sus viviendas de inmediato, justo a tiempo para ver a Liem enviar otras 2 agujas para acabar con los que estaban en el suelo. La mirada de Liem se cruzó con la de un anciano y un grupo detrás de él. El anciano era anciano pero parecía vigoroso y fuerte. Su rostro arrugado se contrajo de ira mientras señalaba a Liem y gritaba: «Consíguele». De inmediato, una gran horda de hombres cargó contra Liem con gritos furiosos, empuñando espadas, lanzas y otras armas. Los de atrás cargaron hechizos de todos los elementos, incluido el propio Randall, que tenía el aura más grande de todos. Liem respiró hondo y desenvainó sus espadas, envolviéndolas con sus cadenas y girándolas en el aire como kusarigamas. «Creo que este es un buen momento para probar mi destreza», pensó mientras 7 lanceros atacaban a la vez desde todos lados, intentando clavar sus armas en su carne. Las espadas de Liem estallaron en llamas oscuras, recubiertas con Lethality Mantle y su segunda forma. Se volvió borroso mientras saltaba por encima de las lanzas y balanceaba sus cadenas en un amplio movimiento circular. 7 cabezas volaron en el aire, dejando un rastro de sangre mientras expresiones de sorpresa y dolor retorcían sus rostros decapitados. Sin embargo, Liem no tuvo tiempo de admirar su trabajo.
Una jabalina hecha de fuego condensado ardió en el aire y le atravesó el hombro derecho, carbonizando su carne. Al mismo tiempo, ráfagas de viento cortaron sus músculos y le hicieron sangrar. Los hombres parecieron engreídos por apenas un segundo antes de darse cuenta de que Liam todavía estaba corriendo hacia ellos a pesar de sus profundas heridas, con sus manos y pies brillando. Continuó balanceando sus oscuras cadenas en llamas, demasiado rápido, demasiado letal y demasiado aterrador para que los hombres restantes pudieran contrarrestarlo. Ni siquiera pudieron asestar un solo golpe. Las manos de Liam se convertían en niebla oscura de vez en cuando, permitiendo que sus armas pasaran directamente sin infligir ningún daño. Las jabalinas de fuego, las púas de tierra y los céfiros de viento hicieron poco para detener su carga. Randall hizo una mueca desde la distancia mientras se apresuraba desesperadamente a cargar su hechizo de rango 4, el Earth Dome. Ora, se reunió desde abajo y aumentó en intensidad hasta que un anillo comenzó a formarse alrededor del suelo donde estaba Liam. Liam no disminuyó el paso. Continuó cargando hacia adelante, sus cadenas girando y cortando el aire mientras derribaba a un hombre tras otro. Los hombres cayeron ante él como trigo ante una guadaña, y sus gritos resonaron en la noche. De repente, el suelo tembló bajo los pies de Liam cuando una sólida envoltura hecha de roca comenzó a elevarse a su alrededor. Pero Liam no titubeó. Eligió ese momento para activar la membrana debajo de su piel, enviando una poderosa sacudida de fuerza a través de sus venas. Antes de que se completara el revestimiento, Liam usó Cartilage Press para aumentar aún más su fuerza física, embistiendo directamente a través de la sólida pared de roca. Auge. Randall pareció mortificado cuando vio a Liam atravesando la cúpula como un monstruo. Tropezó y cayó al suelo, pedazos de hueso dentado salían de su hombro, pero Randall estaba mortalmente pálido por usar un hechizo de rango 4 para aprovecharlo. Liam sonrió sombríamente mientras se levantaba y enrollaba sus cadenas, balanceándolas una vez sobre el cuello del hombre. Capítulo 117. Liam activó su ficha académica y ésta cobró vida. La voz de Reye llegó desde el otro lado. Sí. Está terminado. Ya. Reye parecía sorprendido y su voz se elevó. Solo dije que sí, dijo Liam con impaciencia. Está bien, dijo Reye, tratando de ocultar su asombro. Un asociado mío estará allí en breve para verificar su finalización. Liam pasó el tiempo esperando reuniendo anillos espaciales y saqueando los cuerpos. Entró al tesoro para asegurarse de que todo estuviera allí, y así estaba. Estaba lleno de grandes montones de oro y joyas, brillando bajo la luz de la luna, junto con algunas otras técnicas y hechizos de bajo nivel. Muy pronto, un hombre larguirucho vestido con un traje negro llegó al lugar. Sus pequeños ojos solo pudieron crecer en shock al ver tantos cadáveres tirados por ahí. El olor a sangre era tan espeso que podía saborearlo, pero el joven frente a él parecía inexpresivo. Liam saludó al hombre con indiferencia. Aquí están los anillos. Liam rápidamente le dio al hombre más de una docena de anillos, con los dedos cortados adheridos a ellos. El tesoro está por ahí. Liam señaló el pequeño edificio con 3 guardias muertos esparcidos a su alrededor. Aunque el hombre del traje estaba disgustado por el montón de dedos en sus manos, se tragó el miedo y asintió. Excelente. Me iré entonces. ¿Vuelve de la misma manera? Preguntó Liam, y el hombre rápidamente asintió. Ah, y quizás quieras tener cuidado al limpiar algunos de ellos, añadió Liam como una ocurrencia tardía. Murieron meando. Con eso, Liam regresó. Liam obtuvo aproximadamente 300 puntos de mérito de su misión. Usó esos puntos para comprar bestias mágicas oscuras para su forja y espadas para sus inscripciones, junto con algunas píldoras nutritivas que ayudaron a reforzar su progreso en su núcleo y esfera mental. Los hechizos a partir de ese momento no le preocupaban, ya que obtendría mucho de la expedición. Su principal objetivo era mejorar sus capacidades de inscripción y forja, ya que, en comparación con otros, su viaje de cultivo iba a ser significativamente más difícil. Al ser del elemento oscuridad, había muy pocos hechizos de naturaleza similar. Sin mencionar que era un elementalista dual, y ni siquiera conocía el alcance de su segundo elemento.
Liam pasó a estudiar el hechizo de uñas vampíricas creado por Rebel. Con su ojo, podía distinguir vagamente los complejos significados almacenados en la técnica. Hubo innumerables otras inscripciones fallidas que Rebel había hecho, pero aún así eran útiles para estudiar y memorizar. Al mismo tiempo, tuvo una gran idea con su forja. En un momento dado, simplemente pensó, ¿por qué no agrego significados a la propia voluntad de la bestia? Utilizo energía mental en ello de todos modos. Se acercó a Jordan con sus preguntas y el hombre lo confirmó, aunque escéptico. Definitivamente puedes, incluso yo lo hago, solo que te llevará años comprender cómo interactúan las dos energías entre sí. Sin embargo, podría ser mucho, mucho más creativo con tus inventos. Guardó esa idea para otro momento, junto con una utilización adecuada del ojo del rey. Mientras tanto, también conoció más detalles de su expedición. Tenía permiso para retrasar sus pruebas finales hasta que regresara de su viaje y podría comenzar tan pronto como reuniera un equipo. Duraría aproximadamente de 2 a 3 meses y, dependiendo de que tan bien o mal haya ido, ese periodo de tiempo podría cambiar. Liam tenía algunos nombres en mente para su misión. Nord es fuerte, pero es un idiota. Aún así, es mejor que traer a cualquier noble. Rin también, pero su sordera podría ser un inconveniente. Nessa debería venir. No parece del tipo intrigante y es lo suficientemente inteligente. Svein es un lastre. Mientras tanto, encontraré a alguien más. Durante una de sus clases de batalla, Liam sacó a relucir el tema mediante transmisión mental, describió vagamente los detalles y su naturaleza peligrosa. ¿Te unes? Puedes tentar tu suerte con el director y desplumarlo para obtener más recompensas si no estás satisfecho, concluyó y aconsejó Liam. Nord parecía pensativo, antes de que una sonrisa se dibujara en sus labios. Claro que soy yo. Liam se acercó a Rin y Nessa y los dos estuvieron de acuerdo al instante. Nessa parecía emocionada por visitar nuevas tierras y estudiar diferentes entornos mágicos, y Rin parecía más interesada en la recompensa que conllevaba. La cuarta persona que Liam eligió fue un niño llamado Geral. Era un campesino como el resto del grupo, con la excepción de Nessa, pero un poco más débil y menos motivado en comparación con ellos. Fue necesario un poco de convencimiento para incorporarlo al grupo, pero la riqueza prometida lo incitó a aceptar. Dicho esto, el grupo de expedición estaba listo para partir. Temprano en la mañana, el director teletransportó a todos a su oficina. Mirando a todos, asintió y luego les explicó en detalle cuál era su objetivo. Lawrence los guiará. Consideren sus palabras como órdenes y no peleen entre ellos. Les daremos todos los artículos de almacenamiento especiales y suficientes provisiones para su viaje. En ese momento, una luz brillante atravesó la habitación y tomó la forma de una mujer. Bien, ya estáis todos aquí, dijo Kalia asintiendo con firmeza. Los guiaré a todos hacia las fronteras de Echoria. Allí, los colocarán en un pequeño barco camuflado con una formación de invisibilidad. Uno de nuestros trabajadores dirigirá el barco y esperará en las fronteras hasta que regresen. Todos intercambiaron un asentimiento. Mientras todos continuaban con sus estudios, el grupo se dirigió hacia el tren y entró rápidamente. Un momento después, el tren comenzó a girar, aumentando su velocidad a medida que salía de los terrenos de la academia. Nord se sentó junto a Liam mientras el grupo se instalaba en su lugar. Oye, hombre. De hecho, quería preguntarte algo. El chico de ojos rojos miró a izquierda y derecha a pesar de hablar mentalmente, preocupado de que alguien pudiera escucharlo. Liam le dio una rápida mirada de reojo mientras miraba por la ventana del tren. ¿Alguna vez has visto a una mujer ir al baño? ¿Crees que, siquiera lo hacen? Liam lentamente crujió su cabeza en dirección a Nord, dándole una mirada decepcionada y atónita. Al instante, se arrepintió de haberlo traído. Capítulo 118. El tren continuó su rumbo, atravesando innumerables hábitats submarinos y paisajes mágicos. A Liam le hubiera gustado disfrutar la vista, pero la incesante charla mental de Nord lo hizo imposible. La mente del niño era un flujo interminable de preguntas estúpidas y observaciones sin sentido.
En un momento, Liam simplemente no pudo soportarlo más. Bloqueó la transmisión mental de Nord y comenzó a cultivar con los ojos cerrados. Fue un bienvenido respiro del constante ruido del chico. Tomaremos al menos 4 días hasta que lleguemos a las fronteras. Después de eso, puede que tardemos 2 semanas en llegar a tierras Corsan. Los dispositivos de almacenamiento de Liam estaban llenos de provisiones, libros, 40 y tantos pares de katanas y bakizasis inscritos, 40 del mismo tipo excepto simples, combinados con píldoras nutritivas y fortalecedoras para la esfera mental, el cuerpo y el núcleo. En un anillo separado, había 25 bestias mágicas de oscuridad de rango 3 y 50 de rango 2 del mismo tipo. Incluso se les entregaron nuevos anillos espaciales con 50 metros cuadrados de espacio para guardar esos objetos. La vista hizo que una sonrisa se formara en el rostro de Liam. Liam le confiaría a Nessa la documentación de las tierras, la flora, si había alguna en esas tierras, y la conducción del equipo. Estaba más que feliz con su carga de trabajo. A Rin, por otro lado, se le asignó la tarea de la fauna. Su conocimiento sobre las bestias mágicas y otras formas de vida en realidad eclipsó el de Liam, ya que expresó un profundo interés en esos temas. Geralt tenía conocimientos básicos de formaciones, principalmente aquellas que ayudaban a ocultar la presencia del grupo de amenazas externas. Eso sería de gran ayuda una vez que se establecieran en tierra. Nord estaba ahí simplemente como un par de manos y piernas extra. Sería una injusticia para el chico, ya que, a pesar de su idiotez y su naturaleza ingenua, era fuerte y versado en la batalla. Liam pasó los siguientes 4 días cultivando y ampliando su esfera mental. Los demás hicieron más o menos lo mismo, encontrando su propio rincón dentro del espacio para acurrucarse. Muy pronto, el tren salió del agua y comenzó a viajar a través de vastas llanuras de exuberante vegetación. No había civilización allí, solo tierra hasta donde alcanzaba la vista del ojo del rey. Esa vista duró aproximadamente 3 horas, antes de que el tren redujera gradualmente la velocidad hasta detenerse. Kalia llegó al auto y se dirigió a los que estaban dentro. Estaban aquí. El grupo abandonó el tren como uno solo, con los ojos muy abiertos en incrédulo shock mientras miraban más allá del acantilado que dominaba los interminables mares azules. Los 5 nunca antes habían visto el océano. Habían visto fotografías y mapas, pero nunca la realidad. Echoria era demasiado grande para que pudieran presenciar una vista tan majestuosa. Grandes olas chocaban unas sobre otras, fluyendo unas hacia otras antes de repetir el mismo baile nuevamente. Aquí y allá, bestias mágicas oceánicas sobresalían de la superficie del agua. Liam vio una anguila con las aletas estiradas a los lados, volando libremente sobre el agua como si fuera un pájaro. Solo un tipo entre las innumerables criaturas diferentes que viven allí. Kalia dejó que el grupo presenciara la vista por un momento antes de dirigirse hacia el borde del acantilado. Vamos, llamó por encima del hombro. El barco está justo debajo de aquí. Sus palabras hicieron que el grupo volviera a sus sentidos. Siguieron el ejemplo de Kalia mientras saltaba ligeramente desde el acantilado hacia la orilla que fluía debajo. Allí, un hombre alto, flaco y calvo de mediana edad saludó al real con un gesto respetuoso. Llevaba una única túnica negra y tenía ojos oscuros. Bienvenido, Majestad. ¿Son solo estos jóvenes? Kalia intercambió un gesto con él. El hombre dirigió su atención al grupo de Liam con una cálida sonrisa en su rostro. Bienvenido. Mi nombre es Jack, seré su marinero en este viaje. Por favor, no perdamos más tiempo. Ante esas palabras, el grupo se confundió. Los ojos de Liam recorrieron la playa y notaron una forma borrosa y translúcida en las aguas. Sonriendo con complicidad, Jack agitó la mano y de repente apareció a la vista un barco gigante. Tenía inscritas innumerables líneas en su superficie negra y parecía estar hecho de madera oscura, un material especial perteneciente a un raro árbol mágico cuya madera era más fuerte que el acero pero más liviana que una pluma. El rostro de Nessa se iluminó al ver el barco, sus ojos brillaban de emoción. Nord sonrió, Rin parecía asombrada y la expresión de Geralt era de asombrada incredulidad. Una pasarela descendía lentamente desde el costado del barco hasta la playa, invitándolos a subir.
Por favor, suban a bordo si no hay nada más que puedan hacer aquí, solicitó Jack. Liam se acercó a Kalia. ¿Hay algo más que deba saber antes de ir allí? Kalia frunció sus labios rojos. No, nada sobre lo que no te hayan informado. Solo recuerda, la seguridad es la prioridad. No te arriesgues a ir a lugares importantes o amenazantes si representa un peligro para tu vida. Liam asintió brevemente antes de seguir a los demás al interior del barco. Mantente con vida ahora, acostúmbrate más tarde. Entendido, pensó con desdén. El interior del barco era como cualquier otro, la cubierta principal era lo suficientemente grande como para acomodar a 100 hombres a la vez, y al timón, Jack comenzó a dirigir el barco con un complicado conjunto de controles inscritos. Lentamente, el barco se reposicionó. Giró y se colocó frente a la playa, ganando velocidad a medida que se alejaba de la orilla. Observando desde lejos, Kalia asintió para sí misma antes de teletransportarse. Hay una cabina grande debajo de esa trampilla en la esquina, gritó Jack con las manos todavía en el timón. Por favor, elige una habitación para dormir y quedarte. Estaremos allí en 2 semanas más o menos, así que tendrás mucho tiempo para entrenar y prepararte hasta entonces. Liam y el resto asintieron. ¿Hay espacio para practicar libremente mis artes marciales o entrenar? Nord preguntó con entusiasmo. No. Por favor, espera hasta entonces. Nord chasqueó la lengua antes de entrar a la cabaña con los demás. Amplias habitaciones de madera estaban alineadas una frente a otra. A diferencia de las viviendas dentro de la academia, estas no tenían el lujo de tener inscripciones que anularan el sonido para brindar privacidad. «Elijo el más grande», exclamó Nord, revisando apresuradamente cada dormitorio con una mirada rápida. Una mirada de decepción apareció en su rostro mientras revisaba todas las habitaciones. «Son todos iguales». Liam suspiró. Probablemente no debería haber traído a este idiota. El resto eligió sus habitaciones rápidamente y Liam fue el último en elegir. No había nada demasiado lujoso dentro de la cabaña, solo una simple cama para descansar y un solo armario lleno de ropa. Al instante, Liam descargó las bestias mágicas y las pastillas nutritivas que consumiría en el camino. Capítulo 119. El barco Darkwood ganó velocidad constantemente durante los días siguientes, atravesando el océano con facilidad. Parecía como si las olas se hicieran más grandes y tumultuosas cuanto más se acercaban a las tierras Corsan. El barco se balanceaba caóticamente, pero la cabina interior permanecía perfectamente equilibrada. Liam se mantuvo reservado, prefiriendo concentrarse en su propio entrenamiento en lugar de interactuar con los demás. Sabía que tendría mucho tiempo para hacerlo una vez que su viaje realmente comenzara. Aún así, las delgadas paredes de la cabaña le dieron una idea de lo que estaban haciendo los demás. Obviamente, Nord estaba entrenando, a juzgar por los sonidos de las cosas rompiéndose y estrellándose en su espacio. Rin estaba experimentando con algo que involucraba fuego, o tal vez forjando algo. Nessa estudiaba en silencio, mientras Geralt trabajaba en sus formaciones. Mientras tanto, Liam finalmente experimentó un gran avance. Había pasado la etapa inferior del cuerpo de tercer rango. Gracias a las pastillas que había tomado, la tasa de absorción de su cuerpo había aumentado el doble de lo normal durante un corto periodo. La diferencia de fuerza no fue inmediatamente obvia, pero aún así fue significativa. Con cada subavance, sus capacidades de regeneración se hicieron más fuertes. Ahora, ambos brazos podrían convertirse en una niebla oscura hasta los hombros. Para probar su nueva fuerza, Liam tomó una de las hojas con inscripciones y le hizo un corte profundo en el bíceps. La sangre se derramó sobre el piso de madera de abajo, pero después de solo 4 minutos, su herida había sanado por completo, en comparación con antes, cuando tomaba de 6 a 8 minutos para que incluso sus heridas más profundas se sanaran. Su progreso con su esfera mental y su núcleo fue menos dramático, pero aún no había usado todas sus píldoras y elixires. «Maldita sea», maldijo Liam con frustración. «Siempre siento que estoy cerca de un gran avance, pero nunca sucede. Puede que haya sobreestimado mi progreso». Lo que Liam estaba olvidando era su edad.
Estaba a solo 3 meses de su 13º cumpleaños, pero ya poseía destreza física, mental y de batalla mucho más allá de las de sus compañeros. Bueno, es solo cuestión de tiempo, pensó para sí mismo. Al final llegaré allí. Mientras tanto, sus habilidades en inscripciones y forja iban mejorando lentamente. Liam había pasado a utilizar inscripciones de nitidez básica. Eran mucho más complicados que las simples mejoras de brillo, y no estaba ni cerca de lograrlo. Le exigía visualizar cuán afilada y precisa debía ser la hoja, cómo reaccionaría ante la carne o el metal y su rigidez. Todos estos elementos, y más, debían estar en armonía. Un intento fallido resultó en debilitar o incluso romper toda la hoja. En comparación con eso, las forjas eran mucho más simples. Liam usó sus espadas negras originales que Rogan le había forjado como referencia, ya que podía ver la voluntad de la bestia dentro de ellas con su visión. Pasó una semana y Liam abandonó su cabaña después de una noche de intenso entrenamiento. Afuera estaba completamente oscuro, pero la vista era impresionante. Nada nublaba el cielo nocturno, dejando las constelaciones a la vista, reflejadas en los mares. Los sonidos de las olas rompiendo le dieron a la vista un audio sereno, y Liam se encontró perdido en las estrellas. Finalmente estás afuera, dijo Jack, apoyándose en la barandilla con una pipa de humo en la boca. Parecía un poco preocupado al ver los ojos inyectados en sangre y el rostro pálido de Liam. Pensé que nunca te vería partir. Liam agitó la mano y se apoyó contra la barandilla, mirando hacia el océano interminable y débilmente iluminado. Solo ocupado. Jack resopló de su pipa de humo y asintió. Me lo puedo imaginar. Eres el joven más joven que he visto con una fuerza casi igual a la mía. Sin embargo, los trabajadores y los talentosos siempre son recompensados. Liam dejó escapar una risita para sus adentros. ¿Talento? No tenía talento en lo más mínimo. Todo lo que hizo fue con sus propias manos. La tolerancia al dolor, una mentalidad ambiciosa y la indiferencia ante el asesinato ayudaron. Antes de que Liam pudiera responder, un sentimiento siniestro invadió sus sentidos, haciéndolo fruncir el ceño. Desvió su ojo fruncido hacia la orilla del océano. Jack hizo lo mismo, con el ceño fruncido. Hasta donde podían ver, solo había olas, nada fuera de lo común. La energía mental no podía atravesar las espesas profundidades del agua, pero su ojo detectó una figura sombría que se arrastraba detrás del barco justo antes. Auge. Una manada de tiburones casi tan grande como el barco de Darkwood surgió del agua y se estrelló contra el casco, lanzando a Liam y Jack hacia arriba y haciendo tintinear el barco. Mientras volaba por el aire, Liam desenvainó sus espadas y las pasó por el bosque oscuro justo a tiempo para evitar caer por la borda. ¡Tiburones! Jack gritó a todo pulmón, haciendo rápidos gestos en el aire que aceleraron la nave. Pero no lo suficientemente rápido, los tiburones golpearon el agua con sus aletas gigantes, impulsándolos hacia adelante. Ahora que estaban sobre el agua, la verdadera forma de los tiburones era claramente visible. Sus cuerpos en forma de bala estaban cubiertos de piel endurecida de color azul oscuro, con aletas aerodinámicas y grandes branquias recubriendo sus costados. En la parte superior, había una aleta gigante doblada que brillaba con una luz azul. A ambos lados de sus enormes cabezas había pequeños ojos de apariencia humana, fijos en el barco con una atención implacable. Con sus fauces bien abiertas, en su interior se veían filas y filas de dientes negros afilados. Como si su fuerza explosiva no fuera suficiente, los tiburones dispararon poderosos rayos de agua desde sus bocas, cada chorro debilitando las grietas en el blindaje del barco. El pánico y el temor se extendieron por el rostro de Jack mientras presionaba frenéticamente contra la superficie plana de mármol del panel de control, pero fue en vano. Los controles, están rotos, gritó desesperado. Liam dejó escapar un gruñido de molestia, seguido de otro choque que sacudió violentamente a todos. ¿Puedes arreglarlos? Liam cuestionó con el ceño fruncido. Jack rápidamente asintió mientras miraba por encima del timón. Puedo, pero necesito tiempo. El sistema de defensa de la nave podría encargarse fácilmente de ello si puedo arreglarlo. Liam asintió y luego centró su atención en los demás.
De todos ellos, Nessa y Geralt parecían los más asustados, pero Rin y Nord entrecerraron los ojos para enfocarlos. Hay 5 de ellos. Todos son tiburones topadores de rango 3, pero sus debilidades son sus aletas y branquias. Podemos ganar. Capítulo 120. La mente de Liam se apresuró a encontrar un plan. Las aletas y branquias eran la debilidad de los tiburones. Todo lo que Liam tenía que hacer era cortarlos, lo que podía hacerse sin mucha dificultad, ya que su exterior endurecido solo se aplicaba a la piel, no a las aletas. Pero el océano era su dominio. Liam tendría que saltar del barco si quería infligir algún daño a los tiburones, ya que las agujas no podían causar ningún daño significativo a las superficies endurecidas y acuosas. A menos que... La atención de Liam se detuvo brevemente en las tablas del suelo de la cubierta principal, luego en su grupo y luego de nuevo en los tiburones sedientos de sangre. Más precisamente, sus branquias. Eso puede funcionar. Rin y Nord miraron vacilantes a Liam en busca de órdenes, pero lo encontraron sacando un trozo de tabla del piso debajo de sus pies. Luego, sacó sus cadenas oscuras y las ató a sus piernas, antes de anclarlas firmemente al barco. Liam se volvió hacia Geralt y Nessa con una mirada concentrada y endurecida. Ustedes dos asegúrense de que esta cadena no se rompa. En caso de que lo haga, tiren de ella con sus propias manos si es necesario. El tono dominante de Liam no dejaba lugar a la negociación, y los dos asintieron profusamente. Caminando hacia la barandilla de arriba contra donde chocaban los tiburones, Liam habló por encima del hombro, dirigiéndose a Nord y Rin. Y ustedes dos asegúrense de que los otros tiburones estén ocupados mientras yo estoy ahí abajo. Destruyanlos con todos y cada uno de los hechizos que tengan en su arsenal. Tiren el fregadero de la cocina si es necesario. La boca de Nord se abrió para preguntar qué planeaba hacer, pero al instante siguiente, Liam, con pasos rápidos, saltó del borde. Con un nuevo par de espadas desenvainadas, Liam se aseguró de no saltar directamente a las fauces de una bestia de rango 3 más grande que una casa. Sería bastante vergonzoso considerando lo valiente que parecía. Se posicionó para caer hacia las aletas traseras del tiburón más cercano. Afortunadamente, la pequeña figura de Liam era demasiado pequeña para notar que se había sentado encima de su espalda. Chorros de olas espumosas chocaron contra el cuerpo de Liam cuando aterrizó en la superficie resbaladiza. Su mirada se volvió hacia una de concentración endurecida cuando sus manos y pies comenzaron a brillar. Al instante, sus espadas inscritas, fortalecidas por la primera y la segunda forma de arte marcial, junto con el manto letal y el brazalete de cartílago, se desdibujaron contra la piel endurecida del tiburón. Con cada corte profundo, partes de las escamas rígidas se romperían y revelarían el suave interior. La oscuridad se filtraría por esas aberturas y consumiría trozos enteros de músculo. Liam no se contuvo al usar su tercera forma, Enter Within Sunder, que cortaba grandes parches con heridas en forma de X. El tiburón topador, ahora dolorosamente consciente del atacante humano, deambulaba sin preocuparse por su propio bienestar. Golpeó sus aletas contra el agua en un intento desesperado de alejar a Liam. Incluso se sumergió bajo el agua repetidamente y arrastró a Liam con él, pero contener la respiración fue una forma fácil de contrarrestar eso. Después de un breve momento, regresó a la superficie y dejó escapar un sonido grave y frustrado. Ahí está, pensó Liam expectante. En ese momento, los tiburones circundantes notaron la conmoción y vieron a Liam, quien instantáneamente comenzó a correr hacia la aleta superior. A izquierda y derecha, los dos seres se prepararon para disparar un rayo de agua a su compañero tiburón. Justo antes de que pudieran aplastar a Liam hasta convertirlo en pulpa, la aguja de Nord creó una serie de estocadas rápidas y amplios cortes en el aire. Al mismo tiempo, los puños de Rin estallaron en llamas espesas, que crecieron el doble del tamaño de una pelota de baloncesto, con un gruñido bajo, las arrojó. Los cortes de Nord habían formado innumerables cortes en una de las bocas del tiburón, interrumpiendo su habilidad, mientras que el fuego de Rin obligó al otro a sumergirse para evadir el ataque. Mientras tanto, Liam se había acercado a la aleta, la parte más dura y rígida del doser.
Deslizándose por la superficie resbaladiza a una velocidad increíble, sostuvo su wakizashi y su katana al revés, pasando sus hojas por el órgano y cortándolo limpiamente mientras pasaba volando. Eso pareció matar la ira dentro del doser y reemplazarla con miedo, pero Liem no había terminado. Justo antes de saltar hacia el siguiente tiburón, que resurgió del agua después de evadir la bola de fuego, la oscuridad se arremolinaba entre sus dedos para formar 3 agujas, que rápidamente clavó dentro de cada una de las branquias del doser. Inmediatamente, las agujas explotaron y obstruyeron sus branquias con humo letal. Sangre viscosa brotó de su interior y tiñó el agua de rojo mientras se hundía lentamente. Mientras Liam hacía eso y pasaba a la siguiente bestia, Rin y Nord lo respaldaron usando sus ataques y hechizos de largo alcance para repetir el proceso. Los controles están arreglados. La voz aliviada de Jack finalmente sonó. Al escuchar esas palabras, Liam instantáneamente se arrastró de regreso al barco. Estaba en su límite después de usar tantos hechizos seguidos. Sudor frío mezclado con agua salada del océano goteaba de su cuerpo empapado. Salvado por la campana, pensó Liam, jadeando pesadamente. Mientras tanto, el barco empezó a temblar violentamente. Las inscripciones brillaron en su superficie y la madera oscura se reparó lentamente, cualquier rastro del daño anterior en su flanco había desaparecido. Allí no se hizo. Gruesas raíces de árboles crecieron desde el fondo del barco y dispararon contra los tiburones restantes, envolviéndolos y apretando su aplastante agarre hasta que Droche explotó. Trozos de carne de pescado ensangrentados cayeron por toda la cubierta principal como pequeños meteoritos, con sangre humeante empapando a todos de la cabeza a los pies. Liam dejó que su espalda tocara el duro suelo. Su jadeo finalmente estaba llegando a su fin, pero su cabeza palpitaba con un dolor doloroso. Voy a descansar. Avísame cuando estemos cerca de las tierras Corsan. Lentamente, se puso de pie y sintió 5 pares de ojos en su espalda cuando entró en la cabaña. No creo que esté cerca de ese tipo, dijo Nord en voz baja mientras Liam se iba, el respeto evidente en su voz y sus ojos bermellones. Rin y Jack asintieron en silencio. Nessa parecía abatida, enojada por su inacción y debilidad, y Geralt se sintió aliviado de haber vivido toda la terrible experiencia. Muy pronto, las tierras Corsan aparecieron a la vista. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.